Si quieres aprender a guardar correctamente los alimentos en la nevera para que se mantengan en óptimo estado por mucho más tiempo, entonces estás en el sitio adecuado porque en solo unos segundos Ellen te dice cómo hacerlo. 1. El primer tramo del refrigerador suele ser el menos frío. Allí puedes colocar alimentos ya envasados o los restos de comida que puedas calentar para otros días, los cuales deben estar contenidos en envases de vidrio o de plástico totalmente herméticos para que no queden expuestos al frío directamente y se deterioren con facilidad o puedan quemarse. Coloca en esta sección también los jugos comerciales. 2. El siguiente tramo debe ir dedicado a los quesos y los lácteos. Esta segunda zona posee una temperatura entre los 4 grados y los 5 grados centígrados, perfecto para este tipo de alimentos. Selecciona un recipiente exclusivo para el queso y guárdalo allí. También comparte este espacio con el yogur y con la leche, que no deberían estar expuestos a los cambios de temperatura de otras zonas. De igual manera, en esta sección debes colocar los huevos. Anteriormente era común que las neveras trajeran un espacio en las puertas para este tipo de alimento, pero con el pasar del tiempo quedó comprobado que al colocarlos en la puerta, una de las zonas de mayores cambios de temperatura, su duración era menor y además el riesgo a la proliferación de gérmenes era mucho más elevado. 3. Los cajones corresponden a las frutas o verduras. Esta parte del refrigerador tiene una temperatura ideal para este tipo de alimentos. Lo primero que debes saber es que no conviene que almacenes en un mismo cajón frutas y verduras, puesto que las primeras desprenden algunos vapores cuando comienzan a podrirse que al entrar en contacto con otros alimentos pueden llegar a germinar numerosas bacterias. Por consiguiente, designa un cajón para las frutas y otro para las verduras. En el caso de las frutas, es fundamental que las laves antes, una vez que las compras, antes de guardarlas. Para ambas categorías de alimentos debes tener la precaución de quitarles las bolsas y de almacenarlas en bolsas especiales para vegetales que son como de gasa, o también puedes abrirles huequitos a las bolsas del supermercado en las que empaquetaste el producto y así evitarás la humedad y en consecuencia la pérdida repentina de tus alimentos. 4. Coloca en la puerta solamente aquellos alimentos que no exijan casi refrigeración. Como te he explicado a lo largo del programa, la puerta está en constante contacto con la temperatura del ambiente. Por lo tanto, es el sitio de menos frío de todo el refrigerador y con mayores variaciones de temperatura. Entonces, ubica aquí bebidas que ya hayas abierto como jugos, también salsas, mantequilla, mermelada, alimentos envasados, también como los encurtidos, condimentos y aderezos de ensalada, etc. Eso sí, asegúrate de emplear botellas o frascos con tapa y ponerlos en repisas acordes con su tamaño para evitar accidentes al abrir o cerrar la nevera, como líquidos derramados o envases rotos. 5. El tramo que está justo antes de los cajones, en la parte baja, suele ser el más frío. Esta área quedará reservada para todos esos alimentos delicados que necesitan de las temperaturas más bajas de refrigeración, tales como las carnes, el pescado, solo cuando se consuman pronto o que estén por cocinarse. Recuerda siempre guardar las proteínas en contenedores cerrados, pues al descongelarse desprenden líquidos que no solamente pueden manchar tu refrigerador, sino que además propician el desarrollo de bacterias en otros alimentos. 6. El congelador alberga muchísimos alimentos. Es el que produce las temperaturas más bajas de todo el aparato, razón por la cual almacenará grandes cantidades de alimentos. Desde todas las proteínas que no cocinarás en un plazo de 4 días, como carnes, pollos, pescados, etc., hasta helados, masa para empanadas, masas de pizza congelada o hasta el pan, así también como algunas preparaciones que ya hayas adelantado para la semana o los meses por venir y que desees preservar por mucho tiempo. 7. La limpieza y el orden son esenciales. La adecuada conservación de los alimentos no depende solamente de la forma en la que los guardas, sino también de las medidas de higiene que tengas hacia tu refrigerador. Si erróneamente se vierte algún jugo o líquido, límpialo al instante, ya que esos líquidos generalmente promueven la aparición de microbios en tus alimentos alrededor. Además, semanalmente, ocupa unos minutos para revisar los alimentos y su estado, de tal forma que si lamentablemente alguno se dañó,
lo saques y no afecte a todos los demás. Asimismo, procura que el lapso entre que compras los alimentos en el mercado y los refrigeras sea el menor posible. Y finalmente, acuérdate de ordenar los alimentos dependiendo del tiempo de su compra. Es decir, sitúa hacia atrás los más nuevos y en la parte delantera los más antiguos y podrás consumirlos mucho antes. Por último, recuerda revisar periódicamente la temperatura de tu refrigerador. De forma general, la misma no debería superar los 4 grados centígrados en ningún modelo de refrigerador. Hay modelos que incluyen, por ejemplo, cajones para descongelar carnes o pescados, otros cajones también para charcutería o para embutidos y algunos otros aportes importantes que es bueno que conozcas para aprovechar al máximo cada espacio dentro del aparato. Pero de manera general, estos consejos que te he dado funcionan para casi todos los casos. Nos vemos pronto. ¡Chao! Si te agradó. Si te agradó este video. Amanecerá. Yo lo cambio en el momento. Unas precauciones.